Bienvenidos a Buena Salud, gracias a quienes están en sintonía por Majestad TV, a quienes se conectan en las redes sociales y a aquellos que también desean compartirlo, pues ya estamos en vivo en Facebook para que ustedes disfruten de la información que tenemos, porque es un tema bastante importante, porque esto lleva para grandes y pequeños y para adultos, por supuesto, porque ya en breves estaremos hablando sobre algo de las alergias. Pero antes de eso voy a hacerles una breve mención, que si usted desea oír mejor, Centros Auditivos OBI en Santo Domingo, ubicados en Avenida Abraham Calazacón, Gabriel García Márquez, entre Casa del Balón y SECAP. Ustedes pueden encontrarlos también en las redes sociales, los pueden encontrar como OBI Santo Domingo, y así ustedes pueden oír mejor con tecnología de vanguardia, inteligencia artificial y audífonos medicados para todas las edades. Y si desea vestir, lucir mejor, pues yo les recomiendo que vayan y visiten a Camisería Inglesa. Ellos están ubicados en Avenida Las Américas y Los Manta, esto es por la Avenida La Lorena, en el sector Plaza Asturias. Ustedes los encuentran en redes sociales como Camisería Inglesa SD en Instagram y Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook. Moda y estilo con Camisería Inglesa. Y nuestra frase de hoy, ¿de qué se tratará lo que vamos a hablar en esta mañana? Pues nuestra frase es: las alergias reflejan cómo nuestro cuerpo reacciona al mundo. Entenderla es el primer paso para controlarlas. Es por eso que ya en breve estaremos hablando con la doctora Yeneides Nimo Ruiz. Ella es alergóloga y el tema que estaremos hablando es la creciente epidemia de las alergias en el siglo XXI. Así que ya les dije que no pueden desconectarse porque este tema nos interesa a todos. Vamos a una breve pausa y al regresar estaremos con nuestra invitada. Bienvenidos a Buena Salud, gracias ya a quienes ya se están conectando, porque hoy tenemos un programa muy importante como todos los días, porque hoy estaremos hablando acerca de la creciente epidemia de las alergias en el siglo XXI, y está con nosotros la doctora Yeneides Nimo Ruiz, y ella es alergóloga. Pues nos viene a hablar de este tema bastante importante, así que padre de familia o persona que se siente identificado, este tema le va a interesar. Bienvenida, doctora, es un placer tenerla con nosotros. Buenos días, primeramente gracias por la invitación y la oportunidad de conversarle al público sobre esta enfermedad que hoy día es tan frecuente y tan subdiagnosticada en nuestra población. Así es, vamos a hablar hoy de alergias. Pues para entrar en materia, mi querida doctora, ¿a qué definimos médicamente alergia? La alergia. La alergia es la respuesta exagerada de nuestro sistema inmunológico, más conocido como el sistema de defensa, hacia una partícula, o sea, hacia algo que normalmente es inofensivo en el resto de las personas, pero en el paciente alérgico, este sistema inmunológico responde como si esta partícula fuese algo extraño en nuestro organismo, y de ahí pues la sintomatología alérgica que va a presentar todo tipo de pacientes. Muy bien. Y ahora el que nosotros la identifiquemos como las alergias son la epidemia del siglo XXI. ¿Por qué le ponemos ese nombre? Sí, así es. ¿Qué pasa? Existen varios factores que han contribuido a que cada vez sean más frecuentes las enfermedades alérgicas en la población. Dentro de ellos tenemos el clásico cambio climático, que está favoreciendo enormemente la polinización de los árboles y las malezas, y esto pues el paciente, al exponerse a estos tipos de alergenos, pues favorece las enfermedades alérgicas. También tenemos el tipo de dieta, que últimamente son dietas que están un poco más procesadas, con más sustancias que el organismo detecta como que son dañinas para nuestro organismo. Y también tenemos pues la poca exposición de los niños durante su infancia hacia microorganismos, que esto lo que va a hacer es que el sistema inmunológico va a crecer un poco debilitado. Pues cuando este niño se exponga a estos alergenos, los va a detectar como que son extraños, y de ahí las reacciones alérgicas. Se llama teoría de la higiene y consiste en eso, en que los niños últimamente los papás no los dejan que se expongan a los microbios, no los dejan tener una infancia exponiéndose pues a la tierra, gatear, salir, jugar. Es un sistema inmunológico que crece un poco debilitado, y de ahí que cuando se exponen a estos microbios más adelante pues desarrollan las alergias. Muy bien, y esto, la verdad, bueno,
por la misma situación de lo que pasa actualmente, que el ambiente, que los alimentos y que tal vez, que si yo tengo un familiar que tiene rinitis alérgica o la piel se enroncha por comer cierto alimento, es como que vienen estos cuidados, por ejemplo, hablando del niño, como que, no lo dejo exponer a esto, lo sobreprotejo tanto que no pueden ellos crear esos anticuerpos en su momento de esta etapa, como usted lo comenta, y por ende desarrollan incluso más alergias que dejarlos en esta etapa que pueden desarrollar normalmente. Exactamente. ¿Qué pasa con la alimentación y las alergias y los niños? Estos niños que en edades tempranas y que es recomendable que ya lo expongan a todo tipo de alimentación según la edad. Estos niños que no lo exponen a estos alimentos son niños que cuando crecen y por primera vez se van a exponer, su sistema de defensa lo va a detectar como algo dañino y de ahí esta respuesta exagerada que es la llamada alergia. Entonces necesitamos que según el esquema de alimentación, según la edad del niño, los papás le incluyan los alimentos necesarios según la edad. De ahí que no se favorece tanto pues en un futuro que aparezca una alergia. Así es. Ahora, dentro de la población global, digamos de esa manera, existen diferentes tipos de alergias que podemos nosotros decirlo, se lo identifica de tal manera y estas responden de una forma y otras responden de otra. Sí, claro. Las alergias más comunes son las alergias respiratorias. Son alergias que se van a desarrollar en estos pacientes que se exponen a los alergenos inhalantes, o sea, por ejemplo, el polvo, por ejemplo, la polinización de los árboles. Todo paciente que inspira esta polinización y tiene tendencia a desarrollar una alergia, te va a desarrollar esta alergia de tipo respiratoria. Es una alergia que consiste en, por ejemplo, prurito en los ojos, en la nariz, secreción nasal, tos frecuente, incluso puede llegar a una dificultad respiratoria. Tenemos también las alergias alimentarias, que ya habíamos mencionado anteriormente, que está dado por una cierta de tipos de alimentos que contienen algunas sustancias dañinas para el organismo. Tenemos también las alergias por contactantes. Estas son alergias que se van a ver en la piel. Pueden aparecer lesiones tipo ronchas o tipo pápulas por algún contactante, ya sea alergénico o por irritables, como por ejemplo aquí tenemos las sustancias químicas, que hay pacientes que tienen contacto con este tipo de sustancias y desarrollan una alergia cutánea. Muy bien. Ahora, hablando de estos tres escenarios, alergenos inhalantes, alergenos de alimentos y los alergenos cutáneos, digamos de esa manera, para que se entienda un poquito. Cuando nosotros hablamos de los alergenos inhalantes, bueno, antes de hacerle esta pregunta que quiero hacerle, estos desarrollos de alergia son que uno los puede, se pueden manifestar en el diario de uno, o esto viene heredado de alguien que ya tuvo alergia, mis papás, mamá, abuelos. ¿Es hereditario también esto? Importante esta pregunta, ¿por qué? Porque para desarrollar una alergia existen varios tipos de factores y sí, dentro de ellos está el factor hereditario. La alergia sí se hereda. Un paciente con un antecedente de mamá o los abuelos, ya sean maternos o paternos, de alergia o de asma bronquial, es un paciente que está predispuesto a desarrollar una alergia, pero esto no significa que vaya a ser alérgico. Y también tenemos los pacientes adultos, pacientes que en su adultez pueden desarrollar alergia, pero aquí ya está mediado por otro tipo de factor. Aquí de nuevo va a entrar el cambio climático, aquí va a jugar un papel importante el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque con la edad del paciente el sistema inmunológico se vuelve más sensible ante estas partículas que normalmente son inofensivas, pero él detecta que son dañinas para el organismo. Así es. Y esto yo le estaba queriendo comentar, era porque, por ejemplo, al momento que usted estaba hablándome que hay alérgenos inhalantes del ambiente y esto, hay a veces momentos o situaciones, digamos, a una persona le pica un mosquito, le pica un insecto, existe una reacción. En estas picaduras de insectos uno puede decir, hay un indicativo de que pronto tengo alguna manifestación alérgica. Sí, claro que sí. Las picaduras de insectos por lo general son muy comunes, ¿ya? Y también las exposiciones ante los venenos de las abejas y las avispas. De hecho, son las reacciones más graves en una enfermedad alérgica.
pero es muy frecuente que una picadura de insecto, este insecto cuando te pica, ya sea por la mordida en sí o por la inoculación de alguna sustancia, el organismo detecta esta sustancia, para que a algunos pacientes ellos responden con esta manifestación alérgica de esta picazón en la piel, les sale una papulita, se le pone rojo y sí estamos ante una alergia por picadura de insecto. Pero no nos sucede a todos. Estamos las personas que nos exponemos a estas picaduras de insecto, incluso algunos al veneno de las avispas o las abejas, y no nos sucede esta reacción porque aquí está comprometido el sistema inmunológico de cada persona, que no es igual. En esto de los alérgenos de los alimentos, por ejemplo, hay personas que son alérgicos más al tema de mariscos o al tema, por ejemplo, de lácteos. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Ya. Importante primero mencionar la alergia a la proteína de la leche de la vaca. Es muy frecuente en el niño, ¿sí? ¿Qué pasa con la leche de la vaca? Tiene ciertas proteínas a las cuales el organismo puede responder como que igual las detecta como dañinas, pero por lo general este niño con una alergia a la proteína de la leche de la vaca en su crecimiento lo supera. Es un niño que esta alergia se le va a quitar. ¿Qué pasa con la alergia a los pescados, los mariscos y los frutos secos? Son las alergias más comunes en la alimentación, sobre todo del adolescente y el adulto. Estos alimentos contienen una sustancia que se llama histamina, o algunos tienen histidina, que estas sustancias son las responsables de la reacción alérgica en sí. Estos alimentos o favorecen la alergia por la sustancia que ya tiene, o ellos transforman esta histidina en la histamina y de ahí la reacción alérgica que tienen. Ellos favorecen esta liberación de la sustancia química que te va a causar tanto síntomas respiratorios o los síntomas cutáneos reconocidos como las clásicas ronchas. Así es. Y esto, hablando exclusivamente de estos dos escenarios que ya hemos comentado un poco al respecto, pero es importante también saber, y esto me lo va a contestar al regresar a la breve pausa que vamos a hacer en este momento, pero cuando las personas tienen ya esta sintomatología que se puede presentar en la infancia, digamos, o puede estar manifestándose en la adolescencia, que es cuando también existen diferentes tipos de cambios, porque cambios hormonales, tanto en hombres y mujeres, y se desarrollan algunas otras situaciones. ¿Cuáles serían tal vez los tratamientos o la condición médica que tenemos que seguir nosotros para tal vez que esto no se desarrolle y se nos vuelva algo crónico? Vamos a una breve pausa y al regresar estaremos con nuestra doctora Yeneidis Nimo hablando sobre estas alergias. Regresamos. Seguimos en Buena Salud con la doctora Yeneidis Nimo hablando sobre las alergias, esta epidemia del siglo XXI. Pues es importante, doctora, que usted también nos comente respecto a cómo las personas o cómo se detecta. Digamos, hablemos primero de la detección de esta patología o de esta alergia. Cuando ya me siento con mucha sintomatología, sea por algo que tal vez se expone en mi piel, o digamos que tal vez estoy constantemente estornudando, o capaz que comí un alimento y sentí alguna reacción que me ocasionó que tal vez incluso hasta la respiración te falta y cosas de estas. ¿Existen algunos exámenes que ustedes realicen, algún estudio físico, sanguíneo? No sé, ¿nos puede comentar? Sí, claro, cómo no. Importante en la consulta de alergia. Para decir de forma certera que un paciente es alérgico, lo primero siempre es un interrogatorio bien exhaustivo. Es un interrogatorio un poco incómodo para el paciente. ¿Por qué? Porque una consulta de alergia abarca muchas preguntas, incluso a veces preguntas personales, para poder llegar a qué está pasando en el sistema inmunológico de este paciente. Lo próximo es el examen físico, un examen físico que tiene que estar correlacionado con los síntomas que el paciente llega a mi consulta. Y para corroborar el diagnóstico están las pruebas de alergia. Es el pilar fundamental para decir este paciente es alérgico específicamente a esta sustancia. Es una prueba que consiste en inocular unos extractos de la sustancia en sí en la piel del paciente. Perdón.
y se hace una ligera punción. Es realmente una prueba muy superficial, ni siquiera a los niños les duele, es una prueba que ni siquiera sangra. De hecho, desangrar es una prueba más realizada. Pero también tenemos la opción de estas mismas pruebas en la sangre del paciente. Es una prueba que a través del suero del paciente, pues nuestro laboratorio, que por cierto, laboratorio Axon, ubicado en la avenida Río Lelia, diagonal al Hospital del IES, aquí en Santo Domingo, Ecuador. Es un laboratorio que tiene un panel bien amplio de extractos alergénicos, pues abarca bastantes extractos inhalantes muy importantes y frecuentes en la ciudad de Santo Domingo y un amplio extracto de alimentos. Consiste en una prueba que es muy sencilla, pues se realiza con el suero del paciente y los resultados me van a mí mostrar si este paciente reaccionó, si tiene anticuerpos ante esa sustancia que se le probó en el suero. De ahí entonces puedo decir si este paciente certeramente tiene una alergia a este extracto. Y esto es importante en que nosotros sepamos el por qué o a qué soy alérgico. Porque es verdad, existen alergias específicas, digamos, si siento que soy alérgico a la leche, me hago alergia de leche. Pero a veces cuando desconocemos, ahí es lo que usted comenta, se puede hacer estas alergias cutáneas, digamos así, que usted puede, que son varios pinchacitos que se hacen, que como usted dice, no deben sangrar, solamente son para ver una reacción, o tal vez a nivel sanguíneo ver algunos análisis o verlo tal vez mediante un panel completo en qué soy alérgico. Cuando ustedes tienen este resultado, obtienen ya el llamado, decir, a esto tengo que enfocarme porque en esto estás dando una reacción. Tengo una pregunta, que incluso la tengo anotada porque esto suele pasar, yo le digo porque a veces estoy involucrado mucho en este medio de laboratorio también. En todas las pruebas de alergias positivas, ¿son alergias mismo o no son alérgicas? No, es sumamente importante que me haga esta pregunta. Todas las pruebas de alergia positiva no son alergia. Es muy importante sobre todo para las mamás y las papás. ¿Por qué? En ocasiones se indica una prueba de alergia por disímiles motivos y realmente a veces no porque tiene síntomas que corresponden a una alergia. Me llega a mi consulta un paciente, ya sea infante, adolescente, adulto, incluso una embarazada, con una prueba de alergia positiva y no significa que tiene una alergia. Significa que estás sensibilizado ante ese extracto que se les realizó, ya sea en una prueba cutánea o en el suero del paciente. Para decir que estamos ante una alergia, esta prueba de alergia positiva tiene que estar correlacionada con síntomas clásicos de alergia. Estornudo frecuente, tos frecuente, secreciones nasales, picor en los ojos, picor en la nariz, dificultad respiratoria, lesiones en nuestra piel. Me vienes con un cuadro clínico clásico de alergia y unas pruebas de alergia positiva y estamos ante una alergia. Pero es un error muy grande recibir una prueba de alergia positiva con ausencia total de síntomas. Simplemente es un paciente sensibilizado, pero no es un paciente alérgico en ese momento. Puede que en el futuro desarrolle esa alergia ante ese extracto que ya está sensibilizado previamente, pero en ese momento no es un paciente alérgico, solo es una prueba positiva por un paciente sensibilizado. Y eso lo pregunto también porque a veces en los paneles de alergias salen algunas alergias positivas y es por lo que usted decía, ¿no? Por eso hacía la pregunta, ¿soy alérgico o no soy alérgico? Pero, digamos, sale positiva, no tengo sintomatología. ¿Puedo tomar algún tipo de tratamiento preventivo para que no se me desarrolle al futuro? No, para nada. Otro error muy grande. Tienes una alergia mostrada por laboratorio, pero con ausencia de síntomas, no hay que hacer un tratamiento profiláctico. No debemos, en primeras, automedicarnos. Es de los errores más grandes que tiene todo tipo de población. Y lo otro es, si no tienes síntomas, ¿por qué vas a querer prevenir algo que ni siquiera tienes la certeza que se vaya a desarrollar? Solo estás sensibilizado ante este alergeno específico. No significa que quieras o necesites una medicación para ver si en un futuro o no se desarrolla la alergia.
Simplemente hay que mantenerlo como cualquier anticuerpo que uno puede ir desarrollando. Yo recomiendo que pacientes que están sensibilizados, o sea, tienen una prueba de alergia positiva, pero con ausencia total de síntomas, si ya sabemos que está sensibilizado a esta sustancia, es tomar medidas para no exponerte a la sustancia y quizás no desarrollar la alergia en un futuro. Doctora, ¿nos puede comentar un poco sobre el tratamiento, ya que ustedes tienen pacientes que sean diagnosticados mediante estos exámenes que ya comentamos? ¿El tratamiento cuál es? El tratamiento de la alergia, primeramente siempre digo no automedicarse. Es muy frecuente que los pacientes van a una farmacia, piden cualquier antihistamínico, se lo toman en cualquier horario con cualquier dosis. El tratamiento de la alergia es un tratamiento personalizado. No todo paciente lleva mismo antihistamínico. Según los grupos etarios y los riesgos, por ejemplo, las embarazadas llevan antihistamínicos diferentes. También los antihistamínicos tienen varias generaciones y en dependencia de qué me está afectando al paciente en este momento, yo decido como especialista qué antihistamínico es el adecuado para esta enfermedad. Porque tenemos antihistamínicos que sabemos que reaccionan mejor, por ejemplo, ante la tos. Entonces, un paciente que le voy a indicar esto porque me funciona mejor para la tos. Pero tengo un paciente con ronchas en la piel y en este paciente este no me va a funcionar bien, pero este otro medicamento va a ejercer una mejor acción sobre estas ronchas en la piel. Entonces, la base fundamental en el tratamiento de las alergias, en primera línea están los antihistamínicos. Como evolucione este paciente y según el tipo de alergia, se pueden incluir en el tratamiento los glucocorticoides orales. La población en general le tiene mucho miedo a este medicamento porque como todo medicamento al fin tiene riesgos a la larga, pero son muy buenos ante las acciones inflamatorias, que es lo que caracteriza un estado de alergia. Y dentro de ellos tenemos los inhalantes, o sea, los esteroides inhalantes que se le indica a un paciente con asma bronquial. Son un pilar fundamental en las consultas de alergia y pacientes asmáticos. Entonces, no tenerle miedo a los medicamentos, más bien consultar con un especialista. Y esto es lo interesante, o sea, que sí, existen muchos medicamentos que son de venta libre, que también los pueden conseguir, pero no a todos va a responder de la manera adecuada, y más cuando tampoco se han realizado tal vez un esquema de lo que hablamos anteriormente, a que soy alérgico y solamente lo tomamos por tomar, eso es la automedicación. En caso de que seamos guiados por un especialista, es lo idóneo para poder decir, puedo tomarme este medicamento tomando en consideración que es un medicamento fuerte, etcétera, etcétera, pero obviamente para tomar ese medicamento ustedes también tienen que tratar otras situaciones para que no se vea afectada otra parte de nuestro cuerpo en el caso de por estar tomando esta medicación. Sabemos que aquí en Santo Domingo no hay alergólogos, muy pocos en el país, por decirlo así. En este caso, usted, que es alergóloga, ¿usted atiende solamente a pacientes adultos o atiende desde qué edad en adelante? Porque es importante saberlo porque no hay alergólogos en Santo Domingo y ahorita que existe esta problemática, porque es una problemática por ser también vivir en un clima tropical, hay desarrollo de mucha alergia. Yo soy alérgico, por ejemplo, paciente alérgico desde muy pequeño, pero ¿cómo atienden en este caso los alergólogos? Sí, normalmente soy del criterio que niños menores de 3 años de edad no deberían consultar con un especialista en alergología. ¿Por qué? El sistema inmunológico hasta los 5 años de edad todavía está madurando. Entonces, un sistema inmunológico que cuando tú le hagas, por ejemplo, una prueba de alergia a este niño, pueden venir falsos positivos o falsos negativos, porque su sistema inmune aún no está maduro. Entonces es un niño que generalmente te va a llegar con síntomas respiratorios similares a una gripe común que puede ser tratado en consultas de pediatría porque a nosotros como alergólogos no le podemos hacer pruebas de alergia al menos hasta que pase los 3 años de edad, que un sistema inmunológico ya un poco más maduro nos va a dar un poco más de confianza el resultado de estas pruebas. Y por supuesto el resto de la población, los infantes, adolescentes, adultos mayores, incluso las embarazadas. Es muy importante que las embarazadas no se automediquen y siempre consulten un especialista en alergia si su problema de salud es alérgico, porque existen grupos que según este riesgo por estar embarazada se decide
qué glucocorticoides lleva esta embarazada o qué antihistamínico lleva esta embarazada para que no corra riesgo ni su futuro bebé ni ella. Muy buena sugerencias y recomendaciones, mi querida doctora. Qué tema bastante interesante, la verdad, hablar de alergias. Había muchas más cosas que quería preguntarle, pero bueno, esto lo haremos en un próximo programa. Y sí, me gustaría que usted también comente, nos diga más bien dónde la pueden ubicar, redes sociales o número de contacto, porque seguramente hay mucha gente que tiene más preguntas y quieren tener un acercamiento con usted. Actualmente me encuentro ofreciendo servicios en el Centro de Especialidades Santa Clara. Está ubicado en la avenida Río Lelia, al lado de la urbanización Vista Hermosa, y como referencia también el Hospital del IES en Santo Domingo, Ecuador. Pueden contactar a través del teléfono 099-423-6880 o también el número 096-403-4738. Niños de 3 años en adelante y el resto de la población. Así es, con la doctora Yeneidis Nimo, que ese es su nombre, cubana de nacimiento, ¿no? Usted así nos dijo. Está aquí en Santo Domingo para dar servicios en temas de alergia, porque es especialista en alergología. Así que, doctora, ha sido un placer conocerla y tenerla con nosotros en nuestro programa, y esperamos que en una próxima oportunidad podamos impartir más conocimiento respecto a estos temas. Un honor para mí, pues la posibilidad de informar un poco a la población sobre esta enfermedad que cada vez es más frecuente y subdiagnosticada. Así es, con la doctora Yeneidis Nimo hemos hablado sobre el tema de alergias y cuál era nuestra frase de hoy. Las alergias reflejan cómo nuestro cuerpo reacciona al mundo. Entenderlas es el primer paso para controlarlas. Con esto vamos despidiéndonos, pero antes de eso, hacerles unas breves recomendaciones. Si usted desea repetirse el programa, compartirlo, hacer que otras personas se beneficien de la información, vaya a YouTube en TV Buena Salud. Ahí ustedes pueden compartir este programa, darle me gusta, activen la campanita para que más personas les lleguen notificaciones, en caso a ustedes también, para saber que los programas se suben diariamente. Son programas con especialistas, con personas que nos dan información precisa y, por supuesto, actualizada respecto a todos los temas que nosotros damos. Asimismo, también en las redes del canal ustedes nos pueden encontrar como Majestad TV, en Facebook, en YouTube también, y por supuesto en Instagram nos encuentran @buenasaludec. Y si usted desea vestir y lucir con moda y estilo, pues Camiseta Inglesa, una opción. En Santo Domingo, ustedes en las redes sociales se encuentran como Camiseta Inglesa SD en Instagram y Camiseta Inglesa Santo Domingo en Facebook. A vestir y a lucir gracias a Camiseta Inglesa. Y si desean también escuchar mejor, tienen problemas auditivos, pues Centros OBI en Santo Domingo. Ellos están en la avenida Abraham Carzacón y Gabriel García Márquez, entre Casa del Balón y SECAD. Ustedes pueden contactarlos en todas sus redes sociales como OBI Santo Domingo, y también disfrutar de escuchar mejor, porque ellos tienen audífonos medicados para todas las edades, inteligencia artificial en sus audífonos y, por supuesto, con la mejor tecnología de vanguardia. También están realizando el tamizaje auditivo a los niños, así que a visitar esta importante empresa. Ahora sí nos despedimos, pero yo los dejo acompañados en mejor sintonía. Sigan con Majestad TV.